Vaya que me he tomado tiempo para hacer este video y para completar el día que por fin escojo grabar. Hay un grillo cantando en la ventana. Uh. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby. En el día de hoy les voy a estar hablando de una nueva película que salió por Netflix hace unas semanas llamada K-Pop Demon Hunters, la cual está buenísima y se las recomiendo si todavía no la han visto. Y pues la película trata de estas cazadoras de demonios que de generación en generación se han encargado de mantener protegida el alma y el aura de las personas que son atacadas por los demonios a través de sus canciones y artes marciales. Y no tan solo eso, también se encarga de mantener un escudo que protege a la civilización de estos dichos demonios. Pero, ¿qué pasa cuando una de ellas esconde un secreto y los demonios comienzan a jugar su propio juego? Por eso hablaremos de Rumi, la lead singer de este grupo actual de cazadoras, la cual está apurada por cumplir con la misión antes de perder su voz y se descubierta. Por esa razón parece un poco nerviosa y adicta al trabajo. Luego tenemos a Mira, que es como la más seria y ruda, pero a la misma vez apasionada y asertiva. Ella es como la coreógrafa y es todo un mood. Y por último tenemos a Zoe, la más amistosa y amigable. Ella es la rapera y compositora del grupo, ya que se encarga de escribir casi todas las canciones, formándose así este nuevo grupo de cazadoras llamado Huntress. Y lo que me gustó de esta película fue lo rápido que te engancha en la historia, primero con la introducción de lo que eran estas cazadoras y su propósito, para rápidamente pasar al concierto en donde los fans de cada una de ellas nos van dando sus introducciones y lo que representan. Lo que fue bien chévere, para luego darnos una de las primeras escenas icónicas de esta película, que es la pelea en el avión. Y no les miento cuando les digo que se botaron con la animación en esta escena, desde las expresiones, dinámicas y detalles de lo que estaba ocurriendo. Y por si no me creen, aquí tienen algunas imágenes. Y por alguna razón este estilo me recordaba un poco a la película de Nimona por las extremas expresiones, pero mucho más graciosa al estilo emoji. Nunca antes visto en un filme 3D. Además de que sus canciones estuvieron on point. Y mira que a mí no me gustan las películas musicales, um, aparte de las de Disney y pues DreamWorks, las otras. Pero esta es una de ellas que vale la pena darle un vistazo porque el soundtrack les va a encantar, no les miento. Ya las he escuchado varias veces y no dejándome llevar por TikTok ni Instagram, que están a cada rato. So, con eso se los digo todo. Otra cosa que me gustó fue que cada personaje se distinguía de uno de los otros por sus diferentes facciones y excéntricos peinados coloridos, aparte de su personalidad, que es algo esencial para cada uno de ellos y hace que uno se enamore. Lo que fue brillante por parte de los diseñadores de personajes, y ni hablar de la paleta de colores en distintas escenas. Esos cambios de normales, neutrales a oscuros, brillantes para jugar con nuestras emociones les quedó tremendo. Como cuando nos introducen a los Soulja Boys con colores pasteles, excepto cuando son malos. Y es increíble cómo crearon una historia basada en K-pop, algo que es bien cultural para los asiáticos y que lograron hacerlo viral por el excelente trabajo desde los personajes, costume, baile, fanaticana, en fin, todo. La parte cuando ellas van al doctor para ver que está mal con la voz de Rumi y fue más como una sección con un psicólogo, me pareció bien divertida, como también la parte en la que conocen a los Saya Boys por primera vez, y ahí es cuando Mira se come los poscon que le sale de los ojos de Zoe, y no tengo forma para describir lo que yo sentí cuando vi esta escena por primera vez. De verdad que me morí de la risa.
Y en esta película sí que hay momentos awkward pero graciosos al estilo K-dramas, que por eso encuentro que muchas personas resonaron con esta película, consiguiendo unir dos tipos de fanaticanas, que en mi opinión fue brillante. Pero de verdad que la historia estuvo excelente y es por lo simple y cute, aunque no lo crean. Y sinceramente me hubiera encantado que me hubiera mostrado más de la madre y del padre de Rumi y lo que tuvieron que hacer las cazadoras antes de ella. Pero esto será para otra película, si de verdad sale otra. Me encantó ver a Rumi enfocada en su misión, pero a la misma vez buscando cómo ayudar a Jinu, abriendo otra parte de ella que no conocía. Y con eso me mostró su carácter y me sentí mal por ella por estar tratando de ocultar algo que era parte de ella solo porque así la criaron, así como Elsa de Frozen. Por esa razón me encanta la canción de Free con ellos dos, porque es verdaderamente hermosa y es lo que representan. Otras partes de la película que hicieron bien cool y siniestras fueron cuando los demonios estaban robándose las almas de las personas y en las noticias estaban mostrando las diferentes personas desaparecidas así en el background, y el ver cómo estos demonios atacan alimentándose de las inseguridades, miedos y el fracaso de las personas, para mí fue espeluznante, y más cuando uno se pone a pensar o a cuestionarlo todo. Y por eso creo que se votaron con este villano, porque cuando llega el concierto de ellas y los sabotea para que pierdan sus fans y las dividiera, Rumi en un acto de desesperación corre a la única persona que podría ayudar, dejando a Mira y a Zoe atrás con las dudas e incertidumbre, que hasta ellas fueron atacadas por estos demonios, solo para que la persona a la que Rumi admiraba y quería no fuera capaz de aceptarla completamente en ese instante. Pero fue una prueba suficiente para que Rumi se aceptara a sí misma y regresara para ayudar a sus amigas, lo que fue bien hermoso y poderoso. Y pues para mí fue como que, wow, no pudo ni mirarle a la cara, ni darle un abrazo, ni decirle que todo iba a estar bien, ni reconfortarla. Es como que, damn girl, you got one job and you didn't even did it. Pero pues, a veces eso pasa en la vida real, so por eso es como que, damn, they keep it real. Y pues muchas personas querían que no hubieran descartado una de las escenas de Jinu y Rumi juntos en un acuario, y los entiendo, pero creo que lo hicieron para no enfocarlo en un romance, por más heartbreaking que fuera, y sinceramente me gustó que lo hubieran hecho de esta manera. Y bueno, en verdad no pensaba que esta película se iría así de viral en solo las primeras semanas en Netflix, que hasta tuve que apurarme en verla para no espolearme. Al menos esperé unas semanas más para hacer este video. Y creo que no di muchos detalles por si todavía no lo han visto. Por cierto, me encantó el gato, aunque se veía freaky como el de Totoro. Pero pues me gustó también su acompañante, el cuervo mutante, que incluso los dibujé en mi libreta de dibujo. Y creo que voy a hacer un tutorial de cómo dibujarlos por mi página de Ko-fi, por si les interesaría. Y esto es algo que quiero experimentar para esa página, ya que no me gusta estar repitiendo lo mismo en mis diferentes plataformas, y podría enseñarles mi proceso con más calma, en lo que voy aprendiendo a cómo explicar para que en un futuro se les haga se les haga más fácil de entenderme. Y bueno,
ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado el proceso de este dibujo. No se olviden de darme un me gusta o suscribirse para más contenido. Ya saben que me pueden seguir en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok. También me pueden apoyar por mi página de Ko-fi y estoy abierta para comisiones por si les interesa. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.